Las tablas de piedra que Moisés supuestamente bajó del monte Sinaí no fueron la primera vez que reglas parecidas se grabaron en la historia humana. Ni siquiera fueron la segunda. Casi 1000 años antes de la fecha en que se sitúa a Moisés en la antigua Babilonia, un rey llamado Hammurabi ya había hecho tallar en piedra principios morales sorprendentemente parecidos. No matarás, no robarás, no darás falso testimonio. Y hay algo más inquietante todavía. Existe evidencia histórica, verificable, de que los textos bíblicos fueron escritos por múltiples autores humanos en épocas distintas, no dictados de una sola vez por una sola voz divina. Hoy vamos a investigar exactamente lo que un filósofo judío llamado Baruch Spinoza descubrió al examinar esto de cerca, y por qué ese descubrimiento le costó prácticamente todo. Quiero ser honesto contigo antes de avanzar, porque este canal existe para acercarte a la filosofía real, no a la exageración. El Código de Hammurabi y los 10 mandamientos no son idénticos palabra por palabra. Hammurabi es un código legal mucho más extenso, con 282 leyes civiles y penales muy distintas en forma y contenido sobre propiedad, esclavitud, deudas, responsabilidad profesional. Lo que sí comparten es un núcleo de principios morales básicos: no matar, no robar, no mentir bajo juramento, que aparecen de forma parecida en varios códigos legales del Antiguo Oriente Próximo, escritos siglos antes de que se compusiera el libro del Éxodo. Ese paralelo, sin necesidad de exagerarlo, ya es lo suficientemente revelador por sí mismo. Para situarnos, Baruch Spinoza nació en Ámsterdam en 1632, en una familia judía dentro de una comunidad cerrada y de tradición estricta. Le enseñaron la Torá desde niño, memorizó los textos sagrados, aprendió hebreo, arameo y latín. Era brillante, y todos esperaban que se convirtiera en rabino. Pero Spinoza tenía un problema. No podía dejar de pensar. No podía aceptar las cosas simplemente porque se lo dijeran. Cuando empezó a leer los textos sagrados con ojo crítico, a compararlos con otros documentos antiguos, a aplicar la razón en lugar de la fe ciega, descubrió algo que ya no pudo ignorar. Los textos sagrados estaban llenos de contradicciones, cambios de estilo y variaciones que apuntaban claramente a múltiples autores humanos, escribiendo en épocas distintas. No eran la palabra perfecta e inmutable de Dios. Eran documentos humanos, escritos por seres humanos, con todas las imperfecciones, intereses y errores que eso implica. En 1656, cuando apenas tenía 23 años, la comunidad judía de Ámsterdam lo excomulgó formalmente, con una maldición que todavía se conserva en los registros históricos. Su propia familia lo repudió. Su nombre fue borrado. Para ellos era como si hubiera muerto. Su crimen fue, en esencia, señalar lo que cualquiera podía ver si se atrevía a mirar. Pero Spinoza no se detuvo, porque ya había visto algo. Y una vez que ves ese tipo de cosas, no puedes dejar de verlas. Siguió investigando, siguió escribiendo, y hacia mediados de la década de 1660, mientras trabajaba en su obra más peligrosa, el Tratado Teológico Político, publicado finalmente en 1670, llegó a una conclusión que cambiaría por completo cómo entendemos estos textos. Antes de contarte exactamente qué encontró, necesitas entender algo fundamental. ¿Por qué estas 10 reglas concretas y por qué tienen tanto poder? ¿Alguna vez te preguntaste por qué 10 y no 9 ni 12? ¿Por qué algunas hablan de Dios y otras de no matar o no robar? ¿No te parece curioso que un Dios todopoderoso, arquitecto de todo el universo, esté tan preocupado por si tallas una estatua? Piénsalo con honestidad. Si tú tuvieras que dar a la humanidad solo 10 reglas para asegurar su supervivencia y su bienestar, ¿de verdad incluirías no pronunciarás mi nombre en vano? ¿O incluirías algo más urgente, como no maltratar a los niños o no esclavizar a otros seres humanos? Esas protecciones no aparecen en ningún lugar de los 10 mandamientos. ¿Por qué? La respuesta empieza a aclararse cuando examinamos cuándo se escribió realmente el texto del Éxodo, porque esa cronología es la clave de todo. Antes de seguir, quiero hacerte una pregunta.
porque este video va a examinar de cerca el origen de un texto que millones de personas consideran sagrado e inmutable. El español se habla en muchísimos países, y la forma en que cada tradición te enseñó a relacionarte con los 10 mandamientos, con más o menos rigidez, varía bastante según la región. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás escuchando y qué mandamiento recuerdas con más fuerza de tu propia educación religiosa. La mayoría de los especialistas, incluyendo eruditos religiosos serios, coinciden en un hecho difícil de discutir. El libro del Éxodo no se escribió en el momento en que supuestamente ocurrieron los hechos que narra. No fue escrito por Moisés en el desierto. Se compuso en su forma final, varios siglos después, con buena parte del material fijado probablemente durante o después del exilio babilónico, un periodo en el que el pueblo judío vivía cautivo en Babilonia, desesperado por conservar su identidad, desesperado por una historia fundacional que los uniera frente a la opresión. Y aquí está la pieza clave del rompecabezas, el detalle que casi nunca se menciona. En esa misma región, siglos antes, ya existían códigos legales notablemente parecidos en sus principios morales básicos. De lo que Spinoza encontró al comparar estos textos de cerca y de por qué ese hallazgo resultó tan peligroso para la autoridad religiosa de su época, vamos a hablar en la siguiente parte de este video. Cuando lees el Código de Hammurabi, escrito alrededor del año 1750 antes de nuestra era, casi 1000 años antes de que se compusiera el Éxodo, y examinas sus leyes talladas en basalto negro, encuentras algo revelador. No matarás está ahí, en principio. No robarás está ahí, en principio. No darás falso testimonio está ahí, en principio. Los mismos principios morales básicos, grabados en piedra, un milenio antes de que comenzara la narrativa bíblica. ¿Es coincidencia? O tal vez, y esto es lo que Spinoza empezó a sospechar, los escribas que redactaron el Éxodo conocían estos códigos, los estudiaron y adaptaron sus principios morales más básicos, dándoles después un marco religioso, presentándolos como revelación divina en lugar de lo que probablemente eran. Una tradición legal común del antiguo Oriente Próximo, reformulada con un propósito religioso concreto, suena escandaloso, suena a blasfemia. Pero es exactamente el tipo de conexión que Spinoza empezó a explorar. Y es exactamente el tipo de idea por la que lo maldijeron. Pero aquí es donde el argumento se vuelve más profundo, más inquietante y, en última instancia, más liberador. Porque Spinoza no se limitó a notar que existían principios morales parecidos antes. Descubrió algo mucho más importante: por qué esos principios se presentaron como mandatos divinos. Descubrió la función política de sacralizarlos. Y esto es lo que de verdad cambia la perspectiva. Si un líder humano te da una ley, puedes cuestionarla, puedes debatirla, puedes mirarlo a los ojos y decir, no estoy de acuerdo. Incluso puedes cambiarla si suficiente gente piensa como tú. Pero si te dicen que esa ley viene de Dios, que fue escrita por el dedo divino sobre tablas de piedra, que cuestionarla es ofender al Creador del universo, entonces el debate se termina. Ya no es una ley humana sujeta a revisión. Es un mandato divino, inmutable, eterno, incuestionable. ¿Ves cómo funciona el mecanismo? Cuando conviertes reglas humanas en órdenes divinas, adquieres de golpe un poder absoluto, porque cualquiera que cuestione la ley ya no está cuestionando a un líder humano, está cuestionando a Dios mismo. Es un sistema de control social extraordinariamente eficaz y ha funcionado durante miles de años. Spinoza vio esto con claridad y lo escribió sin rodeos en su Tratado Teológico Político, algo genuinamente peligroso para su época. Sostenía que los profetas no recibían una revelación divina literal, sino que interpretaban acontecimientos naturales a través de su propia imaginación y su propio contexto cultural. Está diciendo que los profetas eran hombres, sabios quizás, bien intencionados tal vez, pero hombres, al fin y al cabo, no receptores pasivos de la voz de Dios. Y si los profetas eran hombres, entonces sus escritos son escritos humanos, valiosos, quizás inspiradores, pero no infalibles, no incuestionables, no sagrados en el sentido de intocables.
Esta idea, publicada en 1670, era pura herejía tanto para judíos como para cristianos. Lo atacaron desde todos los frentes, lo tacharon de ateo, aunque nunca negó la existencia de Dios. Solo negaba que Dios hablara a través de textos escritos por hombres con motivaciones políticas concretas. Sus libros fueron prohibidos, quemados públicamente, y quedaron en listas de textos prohibidos durante siglos. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanta violencia contra un hombre que simplemente señalaba contradicciones que estaban ahí, a la vista de cualquiera? Porque cuestionar la autoridad divina de los textos sagrados es tocar el fundamento mismo del poder religioso. Si la Biblia no es la palabra literal de Dios, entonces sacerdotes, rabinos y pastores no son intérpretes de la voluntad divina, son solo hombres interpretando textos escritos por otros hombres. Y si son solo hombres, ¿por qué deberías obedecerlos sin más? ¿Por qué deberías darles autoridad sobre tu conciencia? Si esta forma de investigar el origen real de los textos sagrados te resulta valiosa, este es un buen momento para darle like a este video y suscribirte al canal. Cada semana seguimos trayendo este tipo de análisis histórico riguroso, y tu apoyo es lo que nos permite seguir haciéndolo. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Ahora bien, vale la pena examinar la evidencia textual concreta que respalda esta idea de autoría múltiple, porque es exactamente el tipo de análisis que Spinoza fue de los primeros en aplicar de forma sistemática. Cuando examinas el texto hebreo del Éxodo con atención, notas un patrón curioso. El estilo cambia, el vocabulario cambia, y las palabras usadas para referirse a Dios cambian. En algunos pasajes, Dios se llama Elohim, en otros, Yahvé. En algunos fragmentos, Dios se describe de una manera, en otros de una manera completamente distinta. ¿Por qué un Dios inmutable se describiría de formas tan distintas dentro del mismo libro? La respuesta que la investigación bíblica moderna, apoyándose en el método que Spinoza inauguró, ha desarrollado con detalle en los siglos siguientes, es bastante directa. No fue escrito por una sola persona, no fue dictado por una sola voz divina. Fue compuesto por múltiples autores, en épocas distintas, con teologías y propósitos distintos, y siglos después, algún editor o grupo de editores tomó esos textos, los combinó, los pulió y los presentó como una sola historia coherente. Pero las costuras siguen siendo visibles si sabes dónde mirar. De uno de esos hallazgos concretos, quizás el más sorprendente de todos, un detalle que casi nadie conoce sobre los propios 10 mandamientos, vamos a hablar en la siguiente parte de este video. Aquí viene uno de los detalles más reveladores de toda esta investigación, algo que casi nunca se menciona en un sermón dominical. Los 10 mandamientos, que probablemente memorizaste, no son la única versión de 10 mandamientos que aparece en la Biblia. Léelo tú mismo. El capítulo 20 del Éxodo tiene una versión, la que todos conocemos: no matarás, no robarás, no codiciarás. Pero el capítulo 34 del mismo libro tiene una versión completamente distinta. En ese pasaje, Dios le dice explícitamente a Moisés que va a escribir en las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas, las que Moisés rompió, y entre esos mandamientos aparecen reglas como «No cocerás un cabrito en la leche de su madre». Esa es, literalmente, una de las 10 reglas en esa versión. No matarás, no robarás. En su lugar, normas rituales muy específicas sobre cabritos y leche, sobre fiestas agrícolas, sobre no hacer alianzas con los pueblos vecinos. ¿Por qué existen 2 versiones tan distintas? La explicación más razonable, la que la crítica bíblica moderna ha desarrollado con detalle, es que la versión de Éxodo 34 refleja una tradición legal más antigua y más tribal, pensada específicamente para distinguir al pueblo de Israel de los pueblos cananeos vecinos. Reglas de identidad cultural muy concretas, no principios éticos universales. La versión de Éxodo 20, en cambio, es la que terminó consolidándose como la versión oficial, probablemente porque sonaba más seria, más moral, más fácil de presentar como un código ético universal aplicable a cualquier época y cualquier pueblo.
La mayoría de la gente nunca lee Éxodo 34, nunca nota la contradicción, nunca se pregunta por qué Dios habría cambiado de opinión sobre cuáles eran las leyes más importantes. Este tipo de hallazgo es precisamente lo que llevó a Spinoza a una conclusión que no podía ignorar. Si el propio texto bíblico contiene dos versiones distintas de las leyes fundamentales, presentadas ambas como palabra literal de Dios, entonces esas leyes no pueden ser, en el sentido más estricto, un dictado divino inmutable y único. Son, con toda probabilidad, construcciones humanas, leyes desarrolladas por legisladores humanos, posiblemente influidas por tradiciones legales más antiguas de la región y presentadas después, siglos más tarde, como revelación sagrada. Vale la pena aclarar aquí, con la misma honestidad que ya aplicamos antes, que Spinoza no dejó un relato detallado de una escena concreta comparando manuscrito por manuscrito estos textos. Ese tipo de comparación sistemática y el aparato completo de crítica textual, que hoy documenta con precisión estos hallazgos, se desarrolló sobre todo en los siglos posteriores a su muerte. Lo que Spinoza sí hizo, de forma completamente real y documentada en el Tratado Teológico Político, fue establecer el principio central que hace posible esta investigación, que Moisés no pudo haber escrito la Torá completa, entre otras razones, porque el propio texto describe su muerte y su entierro, y que las contradicciones internas del texto apuntan a múltiples autores humanos, no a una sola voz divina. Y esto lo llevó a una distinción que sigue siendo genuinamente útil hoy. Si los 10 mandamientos no vinieron directamente de Dios, entonces uno queda libre para evaluarlos con la razón, para conservar lo que tiene sentido y descartar lo que era, simplemente, una herramienta de control. No matarás tiene sentido. Es una regla que permite la convivencia humana. No robarás tiene sentido. Protege la confianza en la propiedad. No darás falso testimonio tiene sentido. Sostiene la justicia. Pero no tendrás otros dioses delante de mí. No es exactamente moral, es monopolio religioso, es poder político. No te harás ídolos, no es exactamente ética, es una forma de impedir que sistemas religiosos rivales ganen terreno. Santificarás el sábado no es universal, es una norma específica para una cultura específica en un momento específico. ¿Ves la diferencia? Algunas de estas leyes son principios que cualquier sociedad funcional necesita. Otras son, sencillamente, herramientas de control religioso disfrazadas de mandato divino. Spinoza tuvo el coraje de separar una cosa de la otra, de quedarse con la sabiduría y rechazar la manipulación. Y eso es exactamente lo que tú puedes hacer también. No tienes que rechazarlo todo. No tienes que sentir que estás traicionando a tus padres o a tus abuelos por hacerte estas preguntas. Solo tienes que usar la razón, distinguir entre lo que es sabiduría genuina y lo que es control disfrazado de santidad. Porque aquí está la gran paradoja que Spinoza entendió mejor que casi nadie. Cuestionar los textos religiosos no es traicionar a Dios. Es buscarlo con honestidad. Si Dios es verdad, entonces la búsqueda honesta de la verdad te acerca a Dios, no te aleja de Él. Lo único de lo que te aleja es de las instituciones que dicen hablar en su nombre, y esas instituciones no son Dios. Son hombres. De cómo esta distinción se conecta con la visión filosófica más amplia de Spinoza sobre Dios, la naturaleza y la moral, vamos a hablar en la siguiente parte de este video. Spinoza escribió algo hermoso en su obra maestra, La Ética, Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Para él eran la misma cosa. Dios no es un anciano rey sentado en un trono dictando reglas arbitrarias. Dios es la totalidad de la existencia, la naturaleza misma, la conexión infinita entre todas las cosas. Y si Dios es eso, entonces no necesitas mandamientos tallados en piedra para encontrarlo. Solo necesitas mirar, pensar, conectar con el todo del que formas parte. La verdadera espiritualidad, para Spinoza, no es obedecer reglas porque alguien dijo que vinieron de arriba. Es comprender tu lugar dentro del todo,
vivir de acuerdo con la naturaleza, actuar con razón y compasión, porque esa es la única forma coherente de vivir una vez que entiendes la realidad con claridad. Es natural que surja aquí una pregunta incómoda. Si los 10 mandamientos no vienen directamente de Dios, entonces todo se derrumba. Si no hay reglas absolutas, todo se vuelve relativo, cada quien hace lo que quiere, y el mundo cae en el caos. Vale la pena responder esto con cuidado, porque es exactamente el tipo de miedo que sostiene buena parte de la autoridad religiosa tradicional. No necesitas que una regla venga de Dios para que tenga valor. No necesitas la amenaza del infierno para saber que no deberías matar a otra persona. No necesitas la promesa del cielo para saber que deberías tratar a los demás con decencia. Para Spinoza, la moral no nace de los textos sagrados, nace de la razón, nace de la comprensión de que tú y yo somos parte de la misma existencia, conectados de una forma muy concreta. Si te hago daño, en algún sentido real, me hago daño a mí mismo, porque estamos conectados dentro de esa misma sustancia infinita. A esto Spinoza lo llamaba el amor intelectual de Dios. No un sentimiento emocional, sino la comprensión profunda de que todo está conectado, una comprensión que te lleva naturalmente a actuar con bondad, no por miedo al castigo ni por la promesa de una recompensa, sino porque es sencillamente la forma más racional de vivir una vez que entiendes la realidad con claridad. Esta idea tiene una consecuencia práctica importante, y creo que vale la pena decirla con total honestidad. Reconocer que los 10 mandamientos son, con toda probabilidad, una construcción humana, influida por tradiciones legales más antiguas de la región y sacralizada siglos después con fines muy concretos, no te obliga a abandonar toda tu tradición ni a sentir que traicionas a quienes te la transmitieron. Te invita más bien a distinguir con criterio propio qué parte de esa herencia es sabiduría ética genuina, que probablemente conservarías de todas formas por razones puramente racionales, y qué parte funcionaba principalmente como mecanismo de control, presentado como sagrado para evitar que se cuestionara. Esa distinción no es un rechazo de la fe, es, en el sentido más profundo que Spinoza le daba a la palabra, una búsqueda honesta de la verdad. Conviene también situar todo esto en su contexto histórico más amplio, porque ayuda a entender por qué esta clase de leyes tendía a presentarse como revelación divina en tantas culturas antiguas, no solo en la tradición bíblica. En el mundo antiguo, atribuir un código legal a un origen divino era una estrategia extraordinariamente común para dotarlo de autoridad y estabilidad. El propio Hammurabi presenta su código como un regalo del dios Shamash, no como una invención puramente humana. Esto no reduce el valor histórico ni ético de estos textos. Los sitúa dentro de un patrón cultural mucho más amplio, en el que la autoridad divina servía como el sello de legitimidad más poderoso disponible para cualquier sistema legal de la época. Ver los 10 mandamientos dentro de ese contexto no los hace menos interesantes, los hace más comprensibles como lo que probablemente fueron, un esfuerzo humano genuino por establecer orden y cohesión social, presentado con el lenguaje más persuasivo que esa cultura conocía. Spinoza pagó un precio muy alto por defender esta forma de leer los textos sagrados. Fue excomulgado a los 23 años, sus libros fueron quemados públicamente y prohibidos durante siglos, y lo acusaron de ateo, aunque nunca negó la existencia de Dios. Solo la idea de que Dios dictara literalmente textos escritos por hombres con intereses políticos concretos. Pero, y esto es importante, este descubrimiento no lo amargó ni lo convirtió en un hombre cínico. Al contrario, lo liberó. Si los 10 mandamientos no venían directamente de Dios, entonces era libre de evaluarlos con la razón, de conservar lo que tenía sentido y descartar lo que era, simplemente, una herramienta de control. De cómo vivió sus últimos años y de la respuesta final a la pregunta que titula este video, vamos a hablar en la parte final. Baruch Spinoza murió joven, a los 44 años, en 1677. El polvo de vidrio que respiraba a diario
mientras pulía lentes para ganarse la vida, le fue destruyendo los pulmones poco a poco. Murió pobre, con pocos bienes, rodeado de un pequeño círculo de amigos cercanos, más que de una gran comunidad, sin la reconciliación con la comunidad que lo había excomulgado décadas antes. Pero, según quienes lo acompañaron en sus últimos días, murió en paz. No porque hubiera resuelto todas las preguntas, sino porque había vivido hasta el final, de acuerdo con lo que su propia razón le mostraba como verdadero, sin necesidad de fingir una certeza que no sentía, ni de callar una duda por miedo a las consecuencias. Vale la pena detenerse en lo que esto significa, sin caer en la exageración ni en el sermón. Spinoza no te está proponiendo un nuevo dogma para reemplazar al anterior. Te está ofreciendo algo distinto, la posibilidad de examinar tu propia herencia religiosa con honestidad, distinguiendo lo que consideras sabiduría genuina, aquello que sostendrías incluso sin la etiqueta de lo sagrado, de aquello que funciona principalmente como mecanismo de obediencia. Esa distinción no exige que rechaces todo de golpe, ni que sientas que traicionas a quienes te transmitieron esa tradición. Exige simplemente que pienses por ti mismo, con la misma seriedad con la que Spinoza pensó los textos que había memorizado desde niño. Hay algo particularmente valioso en cómo Spinoza entendía la relación entre cuestionar y creer. Para muchas personas, dudar de un texto religioso se siente como un acto de traición, casi como un pecado en sí mismo. Pero sí, como sostenía Spinoza, Dios y la naturaleza son una misma realidad gobernada por el orden racional del universo. Entonces, la búsqueda honesta de la verdad, incluso cuando esa búsqueda te lleva a cuestionar lo que te enseñaron de niño, no te aleja de lo divino. Te aleja, como mucho, de las instituciones humanas que reclamaron el derecho exclusivo de hablar en su nombre. Y esas instituciones, con toda su historia, su sabiduría acumulada, y también sus intereses muy humanos, nunca fueron lo mismo que Dios. Esto no significa que la herencia religiosa carezca de valor. Los 10 mandamientos, leídos sin la pretensión de ser dictado literal e inmutable, siguen conteniendo principios genuinamente útiles para la convivencia humana. No matar, no robar, no mentir bajo juramento, son ideas que prácticamente cualquier sociedad, religiosa o no, termina sosteniendo por razones perfectamente racionales. Lo que Spinoza nos invita a soltar no es la ética que hay detrás de esos principios, sino la exigencia de aceptarlos sin examen, solo porque se presentan envueltos en autoridad divina. Esa es, en el fondo, la diferencia entre la obediencia y la comprensión. La obediencia te pide que aceptes sin preguntar, la comprensión te pide que preguntes, y después decidas con tu propia razón qué merece conservarse. Así que volvamos a la pregunta que abrió este video. ¿Quién inventó realmente los 10 mandamientos? La evidencia que examinamos hoy, los paralelos morales con códigos legales mucho más antiguos como el de Hammurabi, las inconsistencias internas del propio texto del Éxodo, la existencia de 2 versiones distintas de estos mandamientos dentro de la misma Biblia, apunta con bastante claridad hacia una respuesta. Fueron, con toda probabilidad, una construcción humana, elaborada a partir de 1960, tradiciones legales y morales ya existentes en la región, y presentada después como revelación divina para dotarla de una autoridad que ninguna ley puramente humana podría alcanzar por sí sola. Reconocer esto no borra el valor ético que muchos de estos principios siguen teniendo hoy. Solo nos pide que dejemos de exigirles algo que probablemente nunca fueron, un dictado literal, palabra por palabra, de la voz de Dios. Si esta forma de investigar el origen real de los textos que consideramos sagrados te resultó valiosa, cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás escuchando y qué mandamiento te generó más dudas al escuchar esta investigación. Dale like a este video y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque cada semana seguimos trayendo la filosofía y la historia que otros prefieren que aceptes sin preguntar.